La rabia es una enfermedad vírica que provoca una encefalitis casi siempre mortal, tanto en los seres humanos como en la mayoría de los demás mamíferos. La palabra rabia significa locura en latín, derivado del verbo rabere, o delirar, y está relacionada con la palabra en sánscrito que denomina la violencia o rabas. El término griego para la rabia es lisa, que también significa locura y que da nombre al género, Lisavirus. En América la rabia ya existía desde la época de Colón, pero era poco frecuente debido a la baja densidad de la población. A principios del siglo XVI, los murciélagos propagaron la enfermedad entre el ganado y las personas en Centroamérica. Las episodios de rabia comenzaron en las zonas del norte y este de Estados Unidos en el siglo XIX, lo que reflejó la importancia de los zorros para las cacerías. A nivel mundial, el 99% de los casos de la rabia humana se produce a través de la transmisión por perros. El diagnóstico de la rabia fue solamente clínico hasta que en 1903 Aldecchi Negri describió las inclusiones citoplasmáticas que llevan su nombre. Los rhabdovirus son ARN monocatenarios no segmentados de sentido negativo, con forma cilíndrica. El virus completo consiste en una nucleocápside helicoidal con 30 a 35 espirales de entre 4.6 nanómetros de largo, rodeada de una envoltura lipoproteica de 10 nanómetros de espesor, de la cual surgen protuberancias espinosas formadas por glucoproteínas o proteínas G de 10 nanómetros de longitud. Estas espículas recubren la superficie del virus excepto en su extremo romo. Patogenia. La infección de la rabia comienza con la propagación centrípeta del virus por los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central, donde prolifera, y desde allí se extiende de manera centrífuga de nuevo a través de los nervios periféricos hacia distintos tejidos. Después de que el virus penetra a través de una rotura en la piel o superficies mucosas del tracto respiratorio, se replica en las células musculares infectando a los huesos musculares contiguos. A continuación, infecta al nervio que inerva el hueso, y se desplaza en sentido central dentro de los axones de estas neuronas. El virus se replica en las neuronas periféricas, pero no suele hacerlo en la glía periférica ni central. En un plazo de 72 horas máximo, desde la inoculación, el virus ya está presente en los ganglios de las raíces dorsales antes de llegar a las neuronas de la médula espinal, lo que conforma su transporte a lo largo de las neuronas sensitivas. La infección que ocurre de forma natural parece necesitar un periodo inicial de replicación local del virus, tal vez para aumentar la cuantía del inóculo antes de la infección del sistema nervioso. Por ello, la administración oportuna de la inmunoglobulina antirrábica y una inmunización activa pueden prevenir la diseminación del virus al sistema nervioso y el desarrollo de la enfermedad. Una vez que el virus ha penetrado en los nervios periféricos, los tratamientos disponibles en la actualidad probablemente no eviten la replicación y propagación, por lo que el virus se desplaza con rapidez en sentido central. El virus de la rabia asciende mediante un sistema de transporte axónico rápido con la probable intervención de una interacción entre la cadena ligera citoplasmática de la dineína y la fosfoproteína NS viral. Después de alcanzar la médula espinal, el virus se disemina por el sistema nervioso central siguiendo unos patrones sinápticos predeterminados, aunque al final casi todas las neuronas resultan infectadas. Después de infectar al sistema nervioso central, el virus se propaga al resto del organismo a través de los nervios periféricos. Las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa oral diseminan el virus de manera que aparece en altas concentraciones en la saliva, hecho que también refleja su replicación en estas glándulas. En todos los animales los cambios de comportamiento pueden variar. A veces se puede observar rabia furiosa, pero más frecuentemente se presenta la forma paralítica. Tal comportamiento puede sugerir rabia. Los animales salvajes son sospechosos si merodean las habitaciones humanas, pues pierden el temor al hombre por su instinto de conservación activado por el virus. Los perros se vuelven agresivos y muerden cualquier cosa. Con la forma paralítica progresivamente son incapaces de comer o moverse. En el humano, la hidrofobia es el signo más característico.
Se inician contracciones generalizadas que impiden tragar líquidos. La apariencia del paciente es de temor, con convulsiones constantes y espuma en la boca. La inteligencia no se afecta. La más mínima estimulación produce espasmos dolorosos. Actualmente cada 10 minutos alguien muere por rabia. Algunos animales representan un reservorio para el virus, como los zorros, los perros que han sido el ejemplo de cientos de años, y el murciélago vampiro. Todos los mamíferos pueden ser víctimas de la rabia. Todos ellos impiden que el ciclo se rompa. La rabia a lo largo del mundo, con excepción de pocos hábitats, se multiplica empeorando la situación. En cada continente un solo vector puede continuarla, mamíferos salvajes o domésticos. El zorro en Europa y Canadá, el perro en los países tropicales. Y siendo más específicos, el suricato amarillo en Sudáfrica, el mapache y coyote en Estados Unidos, y el murciélago vampiro en Latinoamérica. Y un complejo ecosistema está involucrado para mantener el ciclo de la rabia silvestre. Varios mamíferos se lo transmiten manteniendo los virus, y lo transmiten a los animales domésticos y de ahí al hombre. En Europa hasta el siglo XIX se transmitía la enfermedad por los perros. Controlando a los perros callejeros se erradicó esta forma de rabia. Desde entonces el virus es adoptado exitosamente por los zorros. En México, ante un foco rábico, las acciones se realizan abarcando 1 a 5 kilómetros en áreas urbanas, y en el área rural de 2 a 15 kilómetros realizando acciones preventivas. Dos formas epidemiológicas se pueden distinguir: rabia en animales salvajes en Europa, Norteamérica y Sudáfrica; rabia callejera, que es la forma más virulenta en ranchos, colonias, asentamientos, en África, Oeste Medio, Latinoamérica y Asia. Diagnóstico. Perros y gatos agresores o clínicamente sospechosos habrán de someterse a observación durante 14 días y solo analizarse en el laboratorio si mueren o manifiestan síntomas compatibles. Este periodo no puede extrapolarse a otras especies. Existen varias posibilidades para el diagnóstico post-mortem en el paciente y en el animal agresor. La observación de los corpúsculos de Nigri en improntas de tejido nervioso teñidas por diversos métodos es sugerente de rabia. La tinción con reactivos inmunológicos específicos marcados con sustancias fluorescentes es el método de elección. Para el diagnóstico ante-mortem, la muestra de elección para confirmar o descartar la rabia en el paciente con sospecha clínica es el tejido cutáneo de la nuca que contiene folículo piloso, que se complementará con el análisis de líquido cefalorraquídeo y saliva. Cualquier resultado positivo por PCR o aislamiento del virus en cultivo o en ratón lactante es diagnóstico. Sin embargo, es bajo, por lo que el valor predictivo de los resultados negativos también lo es. Al tratarse de una enfermedad con un periodo de incubación prolongado, puede existir respuesta inmunitaria detectable en el momento del comienzo de los síntomas, por lo que una determinación positiva de anticuerpos en ausencia de inmunización previa permite establecer el diagnóstico de la rabia. La rabia es una enfermedad de declaración obligatoria. En el examen microscópico se observa la típica encefalitis con cuerpos de Nigri. Aunque no todas las muestras de las autopsias presentan el característico infiltrado linfocítico perivascular y la necrosis que caracterizan la encefalitis, los cuerpos de Nigri se concentran en las células piramidales del hipocampo y con menos frecuencia aparecen en las neuronas corticales o las células cerebelosas del Purkinje. Consisten en inclusiones citoplasmáticas redondas u ovaladas, generalmente eosinófilas, de 1 a 7 micrómetros de diámetro que contienen nucleocápsides virales. El cuerpo acidófilo denominado lisa es idéntico a nivel estructural al cuerpo de Nigri, aunque ambos solo se detectan en un porcentaje relativamente pequeño de las células infectadas. Los síntomas iniciales se parecen a las de otras infecciones virales sistémicas: fiebre, cefalea, malestar general y alteración del aparato respiratorio superior y digestivo.
Los síntomas neurológicos pueden consistir en ligeros cambios de personalidad y la cognición, así como parestesias o dolor cerca de la zona de inoculación. El prodromo suele durar unos 4 días, aunque los síntomas y signos más específicos pueden demorar hasta 10 días. Un signo presente durante dicho prodromo y que permanece a lo largo de la enfermedad es el mioedema, que consiste en la elevación de parte del músculo cuando se golpea con un martillo de exploración que desaparece a los pocos segundos. El riesgo de la infección por el virus de la rabia y las probabilidades de desarrollar la enfermedad después de la exposición a un animal infectado dependen de variables. El inóculo viral es relevante y existe una relación entre la magnitud de la exposición a la saliva y a la velocidad de la progresión, de manera que una mordedura con gran contaminación por saliva puede contagiar la rabia con mayor probabilidad que una mordedura a través de una espesa capa de ropa, que elimina la saliva de los dientes. La enfermedad tiene más probabilidades de transmitirse si existen varias mordeduras que una sola. La localización también influye. Las mordeduras son más peligrosas en la cara que en las extremidades, y el contagio puede ocurrir a través de una herida preexistente que se contamine con saliva o por la exposición de mucosas o del aparato respiratorio al virus en aerosol. El periodo de incubación descrito puede variar entre unos días y más de 19 años, pero el 75% de los pacientes se enferman en los 90 días siguientes a la exposición. Las infecciones humanas por la rabia se dividen en dos formas, furiosa y paralítica. La furiosa es el tipo de cuadro de hidrofobia, delirio y agitación. 20% de los pacientes presentan la forma paralítica, en la que hay pocos datos clínicos. En esta, las partes más afectadas son la médula espinal y el tronco del encéfalo. En cualquiera de los dos casos, la fase sintomática suele durar entre 2 a 14 días. Rabia furiosa. La hidrofobia representa un reflejo de irritación exagerada de las vías respiratorias, que posiblemente se generen en el núcleo ambiguo. La hiperventilación es también frecuente. La hiperventilación evoluciona hacia formas de respiración episódica o atáxica, hasta que finalmente se produce la apnea. La mayoría de los pacientes que se encuentran en coma fallecen en 1 o 2 semanas. La rabia paralítica suele sugerir una parálisis ascendente con hipofonía, que recuerda la polineuropatía inflamatoria aguda o síndrome de Guillain-Barré. La debilidad puede ser más acusada en el miembro donde se produjo la inoculación. Puede haber signos meningios marcados, como cefalea, rigidez de la nuca, a pesar de que el paciente mantenga un nivel de conciencia normal. Tratamiento. El único tratamiento eficaz es la inmunoprofilaxis posexposición instaurada lo antes posible. ¿Qué se hace en caso de sospechar de rabia? Según el CENAPRESE, o Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la rabia es una zoonosis de etiología viral que causa más de 60,000 muertes al año y representa un problema de salud pública. El 95% de los casos son transmitidos por perros. El virus migra de 50 a 100 micrómetros por día y se estima que en 72 horas se encuentra en las raíces dorsales después de la mordida. Alcanza el sistema nervioso central y el sistema límbico, donde experimenta replicación masiva. La mortalidad es del 100%. La profilaxis post-exposición previene la enfermedad, pero una vez que el virus ha alcanzado el tejido nervioso, es imposible detener su diseminación. La OMS lo divide en 3 categorías. La categoría 1 incluye haber tocado o alimentado animales, lameduras en piel intacta o contacto con piel intacta en secreciones de personas o animales con rabia. La categoría 2 de riesgo leve incluye mordiscos en piel descubierta, arañazos o abrasiones sin sangrado. Y la categoría 3 de riesgo grave incluye mordedura o arañazo transdérmico, lesiones en la piel dañada o contaminación de membranas mucosas, saliva de lameduras o cualquier grado de exposición a murciélagos. El manejo incluye el tratamiento local de las heridas de manera inicial. Está demostrado que la eliminación del virus de la rabia del sitio de la mordedura por medios físicos o químicos es una medida muy eficaz de la protección contra esta enfermedad. En todos los casos es imperativo un lavado enérgico e inmediato de las heridas. El cloruro de benzalconio ya no se considera superior al lavado con agua y jabón. Se debe evitar la sutura definitiva de la herida de forma inicial. Se podrá aproximar los bordes de la herida y en 7 a 14 días posterior al evento programar el cierre definitivo de la misma. Si fuera necesario suturar, es mandatoria la aplicación local de gamma-globulina. Y también hay que tomar profilaxis ante tétanos. La inmunización frente a tétanos se hace con el toxoide tetánico o gamma-globulina antitetánica. Se debe administrar si la última dosis se recibió hace más de 10 años y también si se recibió hace más de 5 años, según sea el tamaño de la herida.
Después aplicar la gamma-globulina, esta brinda anticuerpos frente al virus de la rabia antes que exista una respuesta ante la vacunación. La inmunización pasiva se basa en la administración de anticuerpos de donadores inmunizados. A diferencia de la vacunación, la gamma-globulina provee inmunización de forma instantánea, que es independiente del estado inmunológico del paciente. Su desventaja es una corta duración. La gamma-globulina se debe administrar a todas las personas politraumatizadas en categoría 3 según la OMS. La profilaxis debe comenzar lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 24 horas. Se debe infiltrar alrededor de la herida hasta donde sea anatómicamente posible. Después, aplicar la vacuna. Se hace a base de cultivos celulares. En este caso es una vacuna antirrábica cultivada en células Vero, o PVCB. En México se utiliza la vacuna antirrábica cultivada en células Vero. Es una vacuna liofilizada que se produce sobre una línea celular Vero inactiva y purificada. Una semana posterior a su aplicación ya hay anticuerpos detectables en sangre y a los 14 días hay seroconversión en aproximadamente el 100% de los vacunados. La profilaxis, previo a la exposición, es en personas que están en contacto con animales, en viajeros a zonas endémicas, en centros de conglomeración animal y humana y en empleados de limpieza de flora silvestre. La administración es al primer día, a los 7 y a los 28 días intramuscular o intradérmica. Se administra 1 mililitro intramuscular o 0.1 mililitro intradérmica. La dosis de refuerzo es un año posterior al esquema primario. Existen 4 esquemas de vacunación recomendados por el CDC y la OMS. En México se utiliza el esquema de 5 dosis. Este esquema ESEN es la aplicación al día 0, al día 3, 7, 14 y 28 días intramuscular, en categorías 2 y 3, con 5 visitas al médico. El manejo posexposición debe ser iniciado en cuanto sea posible y por ningún motivo debe ser negado a una persona expuesta independientemente del tiempo que ha transcurrido. Las acciones que hay que tomar ante una persona posexpuesta: en la categoría 1 no se realiza ninguna acción, en la categoría 2 se hace lavado de la herida y vacunación inmediata, y en la categoría 3 es el lavado de la herida, vacunación inmediata y aplicación de la gamma-globulina. Después se aplica profilaxis antimicrobiana. Dado que hasta el 60% de las mordeduras por perro son polimicrobianas, los microorganismos aerobios y anaerobios son frecuentes, hasta el 20% de las heridas se infectan, y hasta el 25% si son por mordedura de perro. Consiste en dar aminopenicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. En niños con alergia a la penicilina, dar clindamicina con trimetrofim con sulfametoxazol o cefalosporines de tercera generación más metronidazol. Recurriendo a nuestros ejemplos de dibujos, tenemos ahora un paisaje oscuro que nos va a ayudar a recordar al virus de la rabia. Dado que pues estamos en la oscuridad, tenemos que la rabia es un ARN virus negativo. Vean que el perrito tiene un suéter, entonces es un virus envuelto. La forma de este virus a microscopía electrónica es de una bala. Por eso es que tiene balas alrededor este perrito. Observen que la colita del perro es helicoidal. Entonces su cápside es helicoidal. Tiene afinidad por receptores nicotínicos de acetilcolina, y eso lo vamos a recordar porque el perrito va a estar fumando. Vamos a poner unas latas de acetilcolina que pues van a estar atrofiadas. Inicialmente afecta a la placa terminal postsináptica de las placas motoras, y aquí lo vemos con una placa de un buzón que nos ayudará a recordar que es en la placa motora en su principal afección. El virus se mueve de manera retrógrada a lo largo de los nervios periféricos, y lo vamos a recordar poniendo a este carrito donde se alcanza a ver más el motor, y pues es una motoneurona, ¿no? Entonces, pues así lo vamos a recordar. Las principales formas en las que este se transmite es mediante los murciélagos, los zorros, los zorrillos y los mapaches, y también el perro, por supuesto. Vemos unos perritos ahí debajo del carro que nos va a recordar que el virus se reproduce en la motoneurona. Observen debajo del árbol donde aparecieron unas nuevas raíces. Esto nos va a indicar que el virus, después de estar en los nervios periféricos, se va a dirigir hacia los ganglios dorsales en aproximadamente 24 horas. Observen al señor que apareció arriba del carro. Este señor pues ya tiene rabia. Y las principales manifestaciones son la fiebre y la encefalitis. Observen que tiene dolor en la cabeza. Para diagnosticarlo, vamos a ocupar un bote.
Este bote nos va a recordar a los cuerpos eosinófilos de Negri, que estas son inclusiones citoplasmáticas que se encuentran en las neuronas del hipocampo y también en las células piramidales del mismo lugar. Vean que aparecieron unos nuevos ganchos en el árbol. Esto quiere decir que a posterior el virus se va a replicar y también va a formar inclusiones citoplasmáticas en las células de Purkinje y lo vamos a recordar como las células arborizadas, así que pues tiene sentido, ¿no? Si tiene un árbol ahí pegado. Posteriormente también vamos a encontrar cuerpos de Negri en estos. La inmunización pasiva después de la exposición a la rabia nos va a brindar cierta protección, pero la principal protección va a ser por la vacuna, que es una inmunización activa. El tétanos es el síndrome clínico no contagioso secundario a la acción de la tetanoespasmina o toxina tetánica producida por Clostridium tetani y se caracteriza por espasmos musculares intensos e incontrolados. Clostridium tetani es un bacilo móvil, anaerobio obligado y formador de esporas. Es gram negativo en cultivo fresco y de tinción variable en muestras tisulares y cultivos pasados. Puede formar una única endospora esférica que hincha la parte terminal del microorganismo para producir el aspecto de palillo de tambor. Clostridium tetani es ubicuo en el suelo y también se puede encontrar en las heces de animales y del ser humano. Los bacilos maduros son altamente resistentes al calor y a los desinfectantes químicos y pueden sobrevivir en el suelo durante años. Cuando se introducen en una herida, las esporas pueden permanecer sin germinar si las condiciones no son favorables, pero un ambiente anaeróbico con una tensión de oxígeno tisular baja o tejido desvitalizado como cuerpo extraño o isquemia local, favorece la germinación de las esporas para formar bacilos maduros. Solo estos bacilos maduros producen neurotoxinas. A pesar de la disponibilidad de la vacuna efectiva, el tétanos es endémico en todo el mundo. Si bien afecta básicamente a países desfavorecidos en el 80% de los casos, debido a las malas condiciones higiénicas y a las bajas tasas de inmunización. Se estima que su incidencia anual global es alrededor de 1 millón de casos y la mitad en neonatos. Estas cifras aumentan siguiendo a desastres naturales. El 75 al 90% de los pacientes con tétanos refieren haber sufrido una lesión o herida aguda previa en la piel o mucosas. Patogenia. Una inmunización primaria inadecuada o una inmunidad insuficiente son todavía los principales factores de riesgo en países occidentales. La bacteria penetra a través de la herida, habitualmente sucias, profundas y anfractuosas. Son frecuentes las heridas incisas con cuerpos extraños, pero también las quemaduras, fracturas abiertas, postquirúrgicas, úlceras de decúbito o varicosas, lesiones por congelación y por punción hipodérmica, especialmente en los usuarios de las drogas por vía parenteral. En el tétanos posoperatorio el origen es endógeno, ya que el 10% de los humanos albergan al Clostridium en el colon. En condiciones de anaerobiosis, se desarrolla y libera tetanoespasmina, una metaloproteasa que se transporta de modo retrógrado por los axones de las neuronas motoras inferiores hasta las neuronas inhibitorias presinápticas de la médula espinal y el tronco del encéfalo, bloqueando así la liberación de neurotransmisores inhibidores como la glicina y el GABA. De este modo, las motoneuronas quedan inhibidas, descargando descontroladamente y produciendo rigidez muscular. Esta falta de inhibición afecta también a neuronas del sistema nervioso vegetativo, provocando hiperactividad simpática. La enfermedad solo se recupera cuando se genera una nueva sinapsis de 4 a 6 semanas. También se produce otra toxina, la tetanolicina, que daña los tejidos viables y contribuye a generar un ambiente anaeróbico favorable. Cuadro clínico. El periodo de incubación del tétanos es proporcional a la distancia entre la herida y el sistema nervioso central, variando desde un día hasta varios meses. El tiempo medio es de una semana. El periodo de incubación es corto y se asocia a un peor pronóstico. Clásicamente se diferencian 4 patrones de presentación clínica, que son los siguientes. Tétanos generalizado. Es el más frecuente y grave de la enfermedad. Se manifiesta en forma de espasmos de grupos musculares agonistas y antagonistas del todo el cuerpo. Predomina la afección de la cabeza y tronco y afecta menos a extremidades y muy poco a pies y manos. El síntoma de presentación clásico es el trismo, causado por la contractura de los maceteros, que está presente hasta en el 75% de los pacientes. Si se afectan otros músculos faciales, se presenta la característica risa sardónica. Otros síntomas también incluye la irritabilidad, debilidad, mialgias, calambres musculares, disfagia, hidrofobia y cialorrea.
Conforme la enfermedad progresa, pueden aparecer espasmos musculares intermitentes incontrolables, generalizados e intensamente dolorosos, y que pueden desencadenar espontáneamente o como resultado de estímulos menores auditivos, visuales y táctiles. El opistótono es una contracción tónica prolongada que se asemeja a la postura de decorticación. Los espasmos laringeos y de los músculos respiratorios pueden provocar insuficiencia respiratoria, apnea y muerte. La enfermedad es progresiva, con empeoramiento de los síntomas durante los primeros 3 días e inicio de efervescencia después de 10 días, aunque los espasmos suelen durar hasta 3 semanas. Si el paciente sobrevive, la recuperación es completa después de 8 semanas. Tétanos localizado. Se caracteriza por espasmos musculares persistentes cerca del sitio de la lesión. Los síntomas pueden ser leves o graves, pero la mortalidad es mucho menor que en el tétanos generalizado. Pueden progresar a enfermedad generalizada. Esta forma de enfermedad probablemente puede reflejar una inmunidad parcial a la tetanospasmina. Es poco frecuente y puede ser cefálico, de tronco o de extremidades. Tétano cefálico. Los pacientes con lesiones en la cabeza o cuello pueden presentar afección solo de los nervios craneales, sobre todo el facial, seguido en frecuencia de los pares craneales 6, 3, 4 y 12. Pueden producir trismo, parálisis facial, disfagia, otitis media y diplopía. El tétanos neonatal es la forma generalizada del recién nacido y se produce casi exclusivamente en países en vías de desarrollo. Los síntomas comienzan durante la primera semana de vida e incluyen irritabilidad, inapetencia, rigidez, espasmos y crisis comiciales. La mortalidad se acerca al 100% debido a la carga de toxina relativa al peso corporal y al insuficiente tratamiento de soporte. Los supervivientes suelen presentar retrasos en su desarrollo. La insuficiencia respiratoria es la principal causa de mortalidad y morbilidad, y resulta de espasmos de la musculatura respiratoria y obstrucción de la vía aérea. Predomina la desinhibición del sistema nervioso simpático que produce arritmias, hipertensión, miocarditis y edema pulmonar. La rhabdomiólisis y el fracaso renal también son complicaciones potenciales. Diagnóstico. No hay ninguna prueba de laboratorio para confirmar o descartar el diagnóstico de tétanos, siendo el diagnóstico clínico. Se basa en el cuadro rápido de inicio de hipertonía o contracciones musculares dolorosas, habitualmente con la tríada trismo, rigidez en cintura escapular, nuca y hombros y disfagia, en un paciente con antecedentes de haber sufrido una herida y que esté inadecuadamente inmunizado. Los anticuerpos antitetánicos suelen ser inferiores a 0.001 unidades por mililitro, aunque en algunos pacientes pueden contener concentraciones protectoras mayores a 0.01 unidades por mililitro. Las 4 estrategias del tratamiento para el paciente con tétanos deberán ser iniciadas simultáneamente. Primero, en medidas intensivas de soporte. La segunda, eliminación de tetanospasmina no fijada. Tercera, inmunización activa. Y cuarta, prevención de más producción de toxina. Tratamiento de soporte. El tétanos cura espontáneamente y la misión del médico es mantener con vida al paciente hasta que éste haya eliminado la toxina tetánica fijada y regenerando su sinapsis. Es fundamental el control de los espasmos musculares que pueden aparecer reflejamente como resultado de la estimulación del paciente por cualquier motivo, por lo que se aislará al paciente de estímulos sensoriales. Farmacológicamente, las benzodiazepinas son la base terapéutica. Son agonistas GABA y antagonizan indirectamente muchos de los efectos de la tetanospasmina, pero no tienen ningún efecto sobre la inhibición de la liberación de glicina. El diazepam, menos de 1 gramo por día, es el fármaco más ampliamente estudiado. La infusión del sulfato de magnesio, dosis carga de 75 miligramos por kilo de peso en 30 minutos y mantenimiento de 2 gramos por hora hacia el control de los espasmos, se ha recomendado también como terapia de primera línea adyuvante. Neurolépticos como la clorpromacina y barbitúricos no tienen ninguna ventaja sobre las benzodiazepinas. Eliminación de la tetanospasmina no fijada e inmunización activa. A todos los pacientes con posible tétano se les debe administrar gamma-globulina humana hiperinmune antitetánica lo antes posible. Esta no neutraliza la toxina ya presente en el sistema nervioso, pero sí la circulante, así como la que se produce en el sitio de infección. Aunque la tendencia es administrar hasta 160 unidades internacionales por kilo de peso en 4 dosis intramuscular en las raíces de los 4 miembros. Prevención de la producción de toxina.
Consiste en erradicar al Clostridium tetani de los tejidos afectados con tratamiento quirúrgico y antibiótico. La limpieza de la puerta de entrada mejora la supervivencia y deberá ser precoz, con desbridamiento y resección amplia de zonas necrosadas, esfacelos y cuerpos extraños. No están justificadas amputaciones extensas o muy agresivas. Parece conveniente esperar a hacer el desbridamiento hasta haber administrado la gamaglobulina. El metronidazol 500 mg cada 6 horas intravenoso durante 10 días es el antibiótico de elección para Clostridium tetani. Macrólidos, doxiciclina, cloranfenicol y tetraciclinas son alternativas eficaces en pacientes alérgicos a metronidazol. Igual a manera de repaso, tenemos ahora una prisión de laboratorio donde varios señores van a hacer pruebas en animales y en este caso pues van a ser monitos. Vamos a tener a este científico que nos va a ilustrar que la bacteria es un anaerobio obligado. Observen que aparecieron unas nueces ahí debajo. Esto nos va a ayudar a recordar que tienen una forma de esporas. Ahora, rellenando más la habitación, la principal forma de transmisión o donde se encuentran estas esporas es en clavos oxidados o superficies sucias, también en el suelo. Las principales manifestaciones clínicas es la típica risa sardónica y los opistótonos, que consiste en el arqueamiento exagerado de la espalda. Vean al monito que se está retorciendo ahí. Bueno, observen que apareció otro monito. Este monito está balanceando una báscula con tijeras allí. Estas tijeras nos van a indicar a la toxina. Y vean que el monito está subiendo la balanza. Esto nos va a indicar que el transporte es retrógrado por parte de la toxina en los nervios. Observen que la toxina que está sosteniendo el monito o va a capturar al complejo GG, indicando que va a romper a la proteína SNER, que es una parte fundamental en la placa motora. Así se va a inhibir la acción de la GABA y la glicina, por eso la GG de los laboratorios. De manera fisiológica, las células de Renshaw son inhibidas por GABA y glicina, y pues aquí está el monito agarrando un serrucho que nos va a indicar que van a estar inhibidas. Observen que otro complejo GG ya está capturado, y que el otro se va a capturar próximamente debido a que el monito ya va a cortar la trampa para que se active. Y de manera rápida este es un repaso de cómo es que el Clostridium tetani va a actuar. Una forma de evitar la presentación clínica es mediante la vacuna toxoide.